tanto en educación física como en el entrenamiento deportivo, hablando desde el punto de vista pedagógico, tienen sus componentes, los cuales están estrechamente ligados o tienen similitud ya que constituyen un proceso organizado y planificado que además consiguen objetivos apoyándose en los distintos métodos y medios para finalmente llegar a una evaluación, en donde podemos evidenciar si el resultado de nuestro trabajo fue efectivo o no. Obviamente no debemos olvidar las características propias de las edades de los individuos con los que estamos trabajando, sean estos niños, adolescentes o adultos, existen una serie de principios, leyes y diferencias en el desarrollo propio de las mismas, por lo que es importante tomar en cuenta dichas características permanentemente durante el proceso para poder sacar un máximo provecho física, psicológica y fisiológicamente hablando. El presente trabajo intentará evidenciar cada uno de los componentes de dicho proceso mediante una actividad físico-deportiva, específicamente hablando, de la disciplina de lucha olímpica, enfocados además en el modelo de educación física en el que puede centrarse el mismo. Cuando hablamos de lucha olímpica se debe entender que no es un deporte de iniciación temprana, considerando las posibles dificultades que puedan existir al momento de la enseñanza de la técnica. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda trabajar con niños menores de 8 años, tomando en cuenta que es la edad recomendada para iniciar la práctica de este deporte, puesto que si bien no se puede trabajar directamente la técnica, podemos empezar a realizar actividades predeportivas que a la larga van a contribuir especialmente a afianzar los fundamentos básicos, entendiendo por esto las posiciones, agarres y desplazamientos. También es necesario indicar que mediante los juegos se puede contribuir al mejoramiento de las capacidades físicas básicas sin que este hecho sea evidenciado mayormente por los niños. En este sentido se presenta una clase deportiva con una niña de 7 y un niño de 6 años, en la cual se pretende evidenciar lo citado anteriormente. No obstante, no debemos olvidar que en esta edad los niños prácticamente son polideportivos y trabajar en varios ejes nos permite una mejor identificación de sus características y hacia qué deporte pueden inclinarse para un mejor rendimiento. Tomando en cuenta que uno de los principales componentes del proceso pedagógico son los objetivos, es necesario plantear uno que nos permita evidenciar la efectividad de las actividades realizadas en la misma. Se propone los siguientes. Contribuir al mejoramiento de los fundamentos básicos de la lucha olímpica, mediante la aplicación de actividades lúdico-deportivas para una mejor asimilación de los mismos a futuro. Incentivar el mejoramiento de la velocidad de reacción al ejecutar juegos de reacción para afianzar el reflejo ante el estímulo del silbato, que es muy importante en este deporte. Inculcar el respeto por las diferencias así como la aceptación de la derrota para que no sea un factor determinante a futuro durante las competencias. En cuanto a los contenidos, y hablando de una disciplina de contacto, se deben tener en cuenta los aspectos que se van a trabajar durante la sesión de entrenamiento, y es así que durante el presente trabajo no nos enfocamos en los fundamentos básicos de la lucha, hablando específicamente de las posiciones y los agarres, para lo cual utilizaremos una serie de juegos que considero son algunos de los que pueden ayudar a conseguir los objetivos planteados. Sea como entrenadores o como docentes de educación física, debemos ser capaces de determinar o seleccionar el método adecuado y que más se ajuste a nuestros requerimientos, ya que según varios autores existe una gran cantidad de ellos que en algunas ocasiones solamente varían por el nombre, puesto que al momento de analizar el objetivo que persiguen, son bastante similares. En ese sentido, y tratándose de niños, es necesario saber primeramente que los niños aprenden mucho mejor viendo y haciendo. Por esa razón se utilizará el método de mando directo al momento de asignar tareas, demostrativo al dar ciertas indicaciones y en general, el método lúdico que ayuda mucho al trabajo con niños. Es cierto que existen varios medios para entrenar tanto la técnica como el aspecto físico en la lucha olímpica, pero al tratarse de niños lo que más se utiliza es el trabajo en parejas, aunque bien se pueden utilizar ciertos medios para ayudar en el desarrollo como son globos, cuerdas, cintas, etc. Dependiendo de la parte de la sesión o de la clase, existirán diferentes formas de organización, iniciando así con la formación en fila durante la presentación,
posteriormente en columna y con ubicación específica durante el calentamiento, en parejas para la parte principal. Esta manera de organizar a los estudiantes o deportistas también depende de la cantidad de los mismos. En cuanto a la evaluación, hablando deportivamente, generalmente se realiza en las competencias, pero para hacer una evaluación de los procesos se la puede hacer mediante la observación durante el desarrollo de las clases o con test realizados periódicamente. A continuación se hace referencia a la manera como intervienen las diferentes leyes y principios metodológicos de la educación física en la sesión o clase realizada con un niño y una niña de 6 y 7 años respectivamente. Según esta ley, todo órgano que trabaje puede mantener y mejorar sus capacidades. En base a esto se debe plantear un trabajo enfocado adecuadamente en mantener las capacidades de los mismos, puesto que al estar incluidos en el grupo correspondiente a los primeros años del subnivel básica media, se debe mantener la ejercitación de los niños y continuar con el proceso durante los próximos años. Hablando de ejercitación, también es importante indicar que cuanto más se repite algo un niño, la retención del conocimiento es mucho mejor y además que mientras menos se utiliza un elemento aprendido, poco a poco se va debilitando hasta desaparecer. Sangolquí es una ciudad que se encuentra a 2500 msnm y al estar prácticamente a 30 minutos de Quito, la ciudad más alta del Ecuador, hace que realizar cualquier actividad lúdica, deportiva o recreativa, ayude a mejorar las capacidades del cuerpo al existir menos oxígeno que en el llano. Esto se debe a que el organismo produce una mayor cantidad de glóbulos rojos y aumenta la resistencia de quien lo hace. Esto es beneficioso cuando se producen encuentros o competencias a nivel del mar, o más aún cuando gente de ciudades a nivel del mar compiten en altura. En esos casos es mucho más evidente la desventaja que produce hacerlo en esas condiciones. En el trabajo realizado no existe mayor influencia de esta ley, puesto que los niños están acostumbrados a la altura desde su nacimiento. Al realizar una planificación, sea esta a nivel macro, meso o micro, se debe tener muy en cuenta la información teórica en base a los diferentes objetivos que se persiguen en cada una de las etapas o partes de la misma. Dicha teoría debe ser adecuadamente plasmada en el trabajo práctico, resultado de lo cual se verá reflejado en la medida del cumplimiento de dichos objetivos. Mientras más dominio teórico tenga un entrenador o profesor de educación física, mejor será la propuesta del trabajo práctico, ya que la experiencia no siempre es un indicador de eficiencia, aunque bien puede ser un aspecto positivo. Siempre es importante complementarlo y actualizarse constantemente. Al hablar de un proceso pedagógico, y dentro del mismo cumplir con los objetivos, uno de ellos es el técnico, dentro de lo cual es muy importante saber realizar una explicación y demostración clara, tanto de una tarea como de un elemento técnico, ya que de ello dependerá que los niños puedan realizar un razonamiento de la misma, y producto de ello, permitirá una mejor ejecución. Por eso la importancia de ello en el trabajo con niños, ya que por medio de la estimulación de los sentidos, principalmente el oído y la vista, se contribuye a un mejor aprendizaje. Una de las principales funciones de realizar una parte inicial en la clase o en el entrenamiento es la explicación de los objetivos y lo que se va a realizar durante la misma. Al realizar esto se prepara a los niños para el trabajo que se viene y hace mucho más fácil el proceso tanto en el aprovechamiento del tiempo, como en el enfoque hacia la consecución de los objetivos y dentro de ellos, que los niños sepan por qué van a realizar cada una de las tareas, lo cual ayuda mucho a mejorar la independencia en los mismos. Este principio está estrechamente ligado a la ley del conocimiento sensorial y racional, puesto que las sensaciones y percepciones son imprescindibles en la asimilación de movimientos y, como se indicó anteriormente, es importante escuchar y ver para una mejor ejecución. Por esta razón, durante la sesión del presente trabajo, se realiza una explicación en cada uno de los elementos o tareas a realizar, y en los casos que no es entendida, se procede a hacer la ejemplificación con uno de ellos. En este caso se tiene acceso a una colchoneta reglamentaria de lucha olímpica, lo que lo hace totalmente apropiado para cumplir con este principio, además de los elementos fáciles de conseguir como globos y retazos de tela que ayudan a un mejor trabajo en estas edades.
también es importante mencionar que la individualización no interfiere en gran manera, puesto que aún son niños y prácticamente no hay ningún problema en la distinción de género, y si bien tienen un año de diferencia en su edad, su peso es casi el mismo, lo que facilita el trabajo al momento de ejecutar las tareas asignadas. También es importante indicar que en esta disciplina deportiva existen dos estilos de competencia, el grecorromano y el libre, siendo este último practicado tanto en la rama masculina como femenina, por lo que no aplica en demasía este principio. Lo que sí se debe tener en cuenta es las características propias de cada uno, tanto físicas como psicológicas. En una edad en la que fácilmente se aburren, es necesario contemplar también el tiempo de recuperación e hidratación. En cuanto a la variabilidad, se puede mencionar el trabajo en los dos niveles de competencia, sea de pie o en tierra, y de esta misma manera se entiende la continuidad en el proceso, puesto que se sigue trabajando en lo que son los fundamentos técnicos, que son dos tipos de agarre y las diferentes posiciones básicas. Este trabajo fue realizado con niños de 6 y 7 años, y es importante indicar que, cuando se habla de niños como concepto, se debe tener presente lo que ofrece la psicología evolutiva al respecto, pues esta la clasifica como una fase concreta en la vida del hombre, que comprende el tiempo entre el nacimiento y el inicio de la madurez sexual. En este sentido, debemos tener muy en cuenta las características propias de esta edad, tanto a nivel psicológico como físico. Primeramente se debe citar el cambio en la complexión, con un pronunciado crecimiento longitudinal, además de una desarmonía entre las extremidades y el tronco. Uno de los aspectos positivos es el alto grado de motivación que demuestran, en especial con las actividades lúdicas, razón por lo cual gran parte del trabajo realizado con los niños está basado en juegos predeportivos. Es conocido que en esta edad son activos y da la impresión que nunca se les acaba la energía, por lo que se vuelve importante realizar un trabajo multilateral y multideportivo en estas edades. En estas edades tienen una gran capacidad para aprender y apropiarse de las nuevas habilidades motrices. Sin embargo, no pasa lo mismo con la fijación de gestos, por lo que suele ser necesario ejercitar y repetir los mismos con frecuencia para que no se olviden fácilmente. En estas edades se pueden trabajar a diario los juegos con el objetivo de afianzar los gestos técnicos sin enseñar directamente dichos elementos. En cuanto al aspecto biológico, en estas edades se pueden evidenciar variaciones en los órganos y tejidos del cuerpo, además las curvaturas de la columna vertebral, pero se debe contemplar que a esta edad todavía está en proceso la osificación de los huesos, por lo que presentan una gran movilidad articular, lo cual hace importante enseñar a realizar adecuadamente los movimientos naturales. Es importante también mencionar que durante estas edades se debe trabajar y hacer énfasis en el hecho de que se incrementa el desarrollo del pensamiento, como un resultante del adecuado manejo de los procesos antes mencionados. Esto se debe a que durante un proceso educativo se plantean diferentes objetivos que los niños deben asimilar, y eso les ayuda a enfrentar las situaciones propias de la vida. Hablando del aspecto físico y motriz, se debe entender el tipo de comportamiento que tiene cada una de ellas en esta etapa de la vida. Es así que empezaré por mencionar a la fuerza. En estas edades no existe un desarrollo significativo de la musculatura por efecto del entrenamiento, por lo que los leves incrementos de la misma se deben principalmente al crecimiento de las estructuras óseas propias del desarrollo y crecimiento del niño. Por esta razón, no es recomendable realizar entrenamiento con cargas para el mejoramiento de la fuerza en estas edades. Sin embargo, mediante los juegos se puede iniciar a estimular las mismas, lo cual nos ayudará para en un futuro empezar a desarrollarla. En cuanto a la resistencia, se dice que los resultados de entrenamiento aplicados a niños de 3 a 5 años demuestran que ya desde estas edades se puede trabajar la resistencia general sin que ello produzca secuelas ni trastornos que lamentar, siempre que no se ejerza ningún apremio externo. Si bien existe esta información, en esta edad y específicamente en este trabajo no se hace énfasis en la misma, ya que mediante los juegos y en sí por la característica del deporte y de los juegos predeportivos del mismo, la resistencia se va mejorando poco a poco en los entrenamientos. Al hablar de la rapidez, se puede mencionar que la misma obedece a factores genéticos. Según autores como Navarro y García Manso, coinciden en que a partir de los 8 años se alcanzan valores similares a los de los adultos en capacidades como la rapidez de reacción y la frecuencia de movimientos. Por otro lado, Brouwer plantea que entre los 7 y 9 años se puede incrementar la rapidez de reacción y la frecuencia de movimientos,
y entre los 9 a 12 años se produce una fase sensible en la rapidez de reacción y la velocidad frecuencial y de movimientos. Por esta razón se trabajó de manera rápida en juegos de reacción relacionados con las posiciones básicas de la lucha, lo cual además ayuda a mejorar el reflejo que tienen ante el estímulo sonoro del silbato, siendo de mucha importancia en el futuro. Para hablar de la movilidad, es importante mencionar que en esta edad los niños cuentan con una buena elasticidad y flexibilidad en tendones y músculos, sumado al hecho de que las articulaciones permiten un mayor rango de movimiento propio de la etapa, pudiéndose trabajar así ciertos ejercicios, por lo que es aconsejable hacerlo con los niños de esta edad, ya que conforme sigan creciendo, la misma se va perdiendo o disminuyendo. En cuanto a las capacidades coordinativas, en esta edad todavía no se empiezan a desarrollar, ya que el aprendizaje motor, la diferenciación, control, ritmo y equilibrio se empiezan a afianzar a partir de los 8 o 9 años, razón por la cual, en los 6 y 7 años no se hace mayor énfasis en el desarrollo de los mismos. Dentro de los modelos contemporáneos de la educación física, se puede decir que el trabajo deportivo necesariamente está ligado con el psicoeducativo, tomando en cuenta todas las consideraciones que se deben tener al momento de planificar, en especial las psicomotrices. Si bien el objetivo que persigue el modelo deportivo es esencialmente el logro de resultados competitivos, no se debe descuidar el aspecto motor, mismo que no puede estar separado de la actividad psíquica. En relación a esto y enfocados en el subnivel en que se encuentran los niños del presente trabajo, tiene mucha más importancia el modelo psicoeducativo al tener en cuenta la caracterización de la etapa evolutiva o de desarrollo en la que se encuentran.